Me pareció mucho el año pasado para el pastor Mariano, todas las plenarias, así que estoy de alguna forma participando en este privilegio de compartir la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, vamos a considerar en esta mañana juntos, desde el versículo 19 al 27, ese va a ser nuestro texto. Y el lema del retiro es, no sé qué dijeron, pero ¿cómo me acerco? Muy bien. Tampoco me grite, hermano. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos los primeros 8 versículos. Va a haber ahí una franja que no vamos a poder desarrollar, pero voy a hacer alguna mención porque es todo un fluido de pensamiento. Y como ya vimos, estos hermanos estaban pasando pruebas. ¿Dónde está eso? Versículo 2, muy bien. Claramente. Estaban pasando diversas pruebas. ¿Por qué? ¿De dónde eran originalmente ellos? De Jerusalén, y tuvieron que salir por voluntad propia buscando un futuro mejor, en contra de su voluntad. Eso es muy difícil. Hay hermanos aquí que no eligieron salir de su familia, de su tierra. Tenemos hermanos de Venezuela y de otros lugares que tuvieron que salir presionados por diferentes situaciones. Bueno, estos hermanos, corriendo por sus vidas, tuvieron que salir y empezar de cero. ¿Alguien sabe lo que es empezar de cero, de cero? Levante su mano, por favor. Difícil, ¿no? Y varias veces. Difícil. Muy bien. Este es el caso aquí. Ahora, en tiempos de prueba, puedo caer en tentación. ¿Dónde se ve eso? Los primeros versículos del capítulo 1. En tiempos de prueba vienen también las tentaciones. ¿Bien? Y puedo llegar, por medio de esas tentaciones y aflicciones, sutilmente o inconscientemente o explícitamente a culpar a Dios y hacerlo a Dios responsable de mi sufrimiento. ¿Dónde está eso? Versículo 13, primera parte. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Ahí lo que se observa es que mezclaron las cosas. Las pruebas y las tentaciones hicieron como un combo y dijeron, todo viene de Dios. Si las pruebas vienen de Dios, las tentaciones también. Santiago, que no puede permitir este tipo de desviaciones doctrinales, dice, no, un momento. Las pruebas vienen de Dios y como escuchamos, la exposición bíblica son para nuestro desarrollo, pero esto no hay que endosárselo a Dios. Esto viene de nosotros mismos. Así que Santiago coloca las cosas en su lugar. Dice categóricamente el versículo 13 que Dios no tiene tentaciones, en primer lugar, ni Él tienta. Listo. ¿La tentación de dónde viene entonces? De nosotros mismos. ¿Bien? Hay una palabra ahí que usa Reina Valera, 1960, que no la usamos realmente nosotros. ¿Cuál es? Conscu. Sí. Había una persona que quiso ponerle a su hija, que recién nacida, un nombre, y buscó un nombre bíblico y le puso concupiscencia. Increíble.
Aclaro, no es un buen nombre. Muy bien. Dios no tienta a nadie. La tentación viene de nosotros mismos. Así que Santiago provee una guía para acercarnos a las Escrituras y ser librados de todo esto. Somos seres complejos. ¿Todos estamos de acuerdo? Muy complejos. Físicamente somos muy complejos. Se ve en el diseño físico la complejidad maravillosa, asombrosa de Dios. Pero también somos seres complicados espiritualmente, emocionalmente. Yo pensaba mientras escuchaba al pastor Mariano, somos tan fluctuantes en nuestra fe que a veces ni nos entendemos a nosotros mismos. Pensaba que cuando sufrimos surgen una cantidad de sentimientos y pensamientos que se parecen como los cables acá. Se identifican aquí dentro por momentos así, con todo este cablerío así. Y esto es cada mañana. Cada mañana tengo que enfrentar esta complejidad de tratar de entender cómo voy a agradar a Dios en este nuevo día. Bueno, Santiago, a estas personas que estaban sintiendo y pensando y mezclando, les va a dar como un buen consejero directivas para ser librados. Versículo 21. Dice allí que la palabra de Dios es poderosa. ¿Para qué? Para salvar vuestras almas. No creo que hable aquí de la salvación eterna. ¿Por qué? Versículo 19. ¿Qué eran ellos? Hermanos. Así que no está hablando de salvación soteriológica, podríamos decir, en el sentido de vida eterna o infierno. Porque les llama mis amados hermanos. Entonces, ¿de qué salvación está hablando el escritor? Bueno, versículo 19. Salvación de la ira. Una ira que ahora vamos a ver. Versículo 21. Toda inmundicia, malicia. Versículo 22, autoengaño. 26 y 27, una lengua suelta, incontrolada. Todo el capítulo 3 habla de eso. Y de una religión vana. De todo esto, la palabra de Dios es poderosa para rescatarnos. ¿Estamos de acuerdo? No hay tiempo ahora, pero si ustedes subrayan, hay 6 referencias a la palabra de Dios en este pasaje, del 19 al 27. Pero esta frase es contundente, que la palabra de Dios es poderosa. Esta situación de conflicto, de tentación, prueba y terminar culpando a Dios, no es algo nuevo, valga la redundancia, del Nuevo Testamento. Es algo que comenzó en Génesis 2 y 3, en el principio. Dios puso a nuestros padres, Adán y Eva, en el Edén y les dio una prueba. Una sola prueba. De todo árbol del huerto pueden comer, solo de uno no podrán comer. ¿Por qué? Porque el día que coman, mueren. Una sola prueba. El diablo convirtió esa prueba en tentación. ¿Se dan cuenta? No es nada nuevo. Las pruebas vienen de Dios, la tentación viene del enemigo, pero el enemigo apela a algo, un socio que él tiene, que está dentro nuestro, concupiscencia. Y finalmente, nuestros padres, especialmente la cabeza de la humanidad, Adán, desobedece y termina el hombre acusando ¿a quién? A Dios. La misma sutileza que vemos en Santiago capítulo 1. Culpando a Dios y a otros. ¿Por qué? La mujer que tú me diste.
Había cierta razón ahí, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Lo que está haciendo Adán es no hacerse responsable. Es decir, si hubo un momento donde los hombres perdieron la masculinidad, fue ahí. La mujer que tú me diste. Tú tienes la culpa, ¿por qué? Porque tú me la diste. Y ella tiene la culpa porque me dio de comer. Y la mujer culpó a la serpiente. Finalmente Dios tiene la culpa de todo. Muy sutil, Santiago lo presenta aquí y pone un freno serio. Un momento, hermanos, un momento. Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. Bien, vamos a poner las cosas en su lugar. Entonces, Santiago dice, podemos ser librados de todas estas cosas que están pasando en el interior de estos hermanos. ¿Cómo? Con la palabra poderosa de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Los predicadores, cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes de esto. El poder no está en la oratoria, en la argumentación, en la retórica. El poder está en la palabra. Y realmente hay tantas necesidades que si no confiáramos que Dios va a tomar su palabra y la va a aplicar en cada uno de ustedes, sería como una tarea frustrante. Porque si el predicador se concentra en cierto sector, desatiende a un sector que no tiene nada que ver con este. Entonces, la Biblia es un asunto de explicarla, de aplicarla, pero finalmente el que la aplica a cada corazón según su necesidad es Dios. Y esta no es la excepción. Estos hermanos necesitaban ser librados y Santiago les llama a la palabra poderosa para librarlos, librar sus almas, y le llama de otra forma, le llama la ley de la libertad. Qué maravilloso, ¿no? Necesitamos ser libres para reivindicar realmente que la Biblia es verdad y es poderosa. Es una inconsecuencia que su pueblo diga que la Biblia nos da libertad, que la verdad nos hace libres y finalmente nosotros vivimos esclavos de nuestros propios deseos. ¿Se dan cuenta? O sea que detrás de este, podríamos decir, sermón de consejería y el segundo sermón que me toca predicar, observo en Santiago un corazón tan pastoral que su texto es casi como un encuentro de consejería. Y veo la misma estructura aquí, como intentando pastoralmente ayudar a estas personas desde donde están a ir hacia donde deben estar. ¿Cómo? Santiago tiene una confianza en la palabra de Dios. ¿Bien? Es la ley de la libertad. Entonces, ¿cómo nos acercamos a las Escrituras en tiempos de pruebas y tentaciones para ser librados? Bueno, dos directivas, versículos 19 al 21, con humildad y arrepentimiento. Con humildad y arrepentimiento. Ya ustedes observarán que Santiago no está siendo creativo para nada, está teniendo un estilo muy similar, si no idéntico, a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo salía Israel de todos sus asuntos donde se habían metido por causa del pecado? Con humildad y arrepentimiento. Santiago no está diciendo nada nuevo, solo que está escribiéndole ahora ya no a la nación de Israel, sino a la iglesia. En segundo lugar, versículos 22 al 25, con reflexión y obediencia. Con reflexión y obediencia. Es decir, el cambio tiene que venir por una reflexión teológica. No es simplemente algo emocional.
Las personas que se emocionan simplemente con la palabra de Dios y toman decisiones emocionales no cambian. Normalmente no cambian. Los cambios vienen cuando hay una reflexión teológica, es decir, es Dios quien me convence con su palabra que algo está mal en mí y que yo debo ajustar cosas. Entonces, con reflexión y obediencia, 22 al 25. ¿Quién puede leer, por favor, para todos, puesto de pie? Si es un caballero, mejor. 19 al 21. 19 al 21. Gracias, José. Es muy peligroso cuando mi acercamiento a las Escrituras es superficial. Es decir, voy por las Escrituras, pero no me detengo en las Escrituras. Simplemente es como para decir, hoy leí o hice mi devocional, o inclusive cuando yo escucho un sermón, simplemente fui a la iglesia, escuché el sermón, canté, etc. Es muy peligroso, porque mi relación con Dios no debería ser superficial. No debería. Porque si es superficial, entonces mi amor por Él se va a ¿qué? A enfriar. Y no es algo que sucede solo con Dios. Eso funciona así en todas las relaciones. Si no hay intimidad, los matrimonios se enfrían. ¿Y qué pasa? Se deterioran. Casados, ustedes saben de lo que estoy hablando. Si tu esposa no es una prioridad, si no invertís tiempo en charlar profundamente, que eso nos cuesta a los hombres, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo de corazón y con amor. Si no nos abocamos a nuestras esposas, entonces la relación comienza a ser superficial y se enfría. Si no hay intimidad entre padres e hijos, los hijos se distancian. Funcionan así las relaciones. Los amigos se alejan. Si no hay una relación, la amistad se enfría. Y el mandato aquí, versículo 22, es justamente, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es decir, no podemos relacionarnos con Dios por medio de su palabra de forma superficial. Hay un libro que escribió Ken Casillas, no es de los escritores más famosos, pero su libro es muy bueno. Se llama Más allá del capítulo y versículo. Más allá del capítulo y versículo. Dice mucho el subtítulo, ¿no? Él habla de 3 niveles en relación a las Escrituras, en nuestro acercamiento a Dios por medio de las Escrituras. Habla de 3 niveles de santificación. Y me encantó. No sé si es acuñado por él o lo tomó, no lo sé, pero me encantó y quiero compartirlo con ustedes. En primer lugar, él dice, acerca de nuestro acercamiento a las Escrituras para relacionarnos con Dios, que es una santificación relacional. Santificación relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que me acerco a las Escrituras para conocer a Dios más íntimamente. ¿Se entiende? Voy a las Escrituras, pero la Biblia no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para relacionarme con el Dios de la Biblia, íntimamente. Para ilustrarlo, mi noviazgo ocurrió en la época de las cartas. Nada de mail, nada, el teléfono era carísimo, cartas, así como en la época del Nuevo Testamento. Lo bueno es que vos podías tachar, volver a... Bueno. Sí, ir al buzón y esperar después que que venga la respuesta, ¿no? ¿Se imaginan que Nancy llegaba a mi carta, se enamoraba de la carta y me abandonaba a mí? Una locura, ¿no? Dice, no, ya está,
Soy feliz con mi carta. Una locura. La Escritura es el medio por el cual yo me debo relacionar con Dios íntimamente. Es el medio. Tengo que traspasar el libro para encontrarme con Dios. En segundo lugar, santificación interna. Ser más como Dios internamente. Si yo logro relacionarme por medio de las Escrituras con Dios, eso va a afectar mi interior. Van midiendo que no es nada superficial esto, ¿no? Relacional, santificación interna, es decir, si yo logro tener comunión con Dios por medio de las Escrituras, internamente van a suceder cosas. Por ejemplo, los afectos, mis afectos van a cambiar, mi cosmovisión, mi forma de ver todo, discernimiento, voy a tener como un discernimiento para evaluar todas las cosas, y las virtudes, los atributos transferibles de Dios, de repente, conscientes o inconscientemente, los cristianos se van apropiando. Dios es amor, me relaciono con un Dios de amor, entonces de alguna forma comienzo a ser más amoroso. Y así la justicia, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la santificación externa. La santificación externa es actuar ya como Dios. Ya esto es en el nivel del comportamiento. Nosotros somos tan superficiales que celebramos normalmente el tercer aspecto. Por ejemplo, alguien pasa y cuenta su testimonio, dejé la droga, dejé de robar. ¿De qué nivel de santificación está hablando? El tercer nivel. Que no está mal, está bien. Pero es el tercer nivel, ya es comportamiento. Las sectas cambian el comportamiento de las personas, ¿sí o no? O sea, no hay tanto impacto en eso. Dejé de fumar. Bueno, hay personas que hacen cursos para dejar de fumar. Entonces, hay un proceso lógico de santificación relacional. Me encuentro con Dios por medio de las Escrituras, que ya todo eso es un desafío tremendo para nuestra autojusticia, para nuestra autonomía o ¿cómo es esto? Cuando soy autosuficiencia. Entonces ya encontrarme con Dios, porque no es de igual a igual, Dios es el Señor. Por lo tanto, ese encuentro no solo es relacional, sino que Él es el Señor. Por lo tanto, hay un desafío allí para mi carnalidad. Y luego, la santificación interna, lo que produce la palabra de Dios en mí, si me encuentro realmente en comunión con ese Dios. Y finalmente, mi forma de actuar va a ser transformada. Si me acerco a las Escrituras solo en el tercer nivel, es decir, con aplicaciones externas, entonces lo más importante no está pasando en mi vida. Lo más importante no está sucediendo. Estaría usando la Biblia como, de alguna forma, un manual de autorreforma o autoayuda para mejorar mi rendimiento. Hay muchísimos libros de ese tipo. Bueno, yo estaría usando la Biblia en ese nivel, una mejora personal. Y entonces no habrá cambios en el nivel más profundo, que es el nivel del alma, es donde realmente Dios quiere tratar conmigo. Dios no quiere cambiar lo superficial solamente, quiere comenzar tratando lo interno para que luego lo externo indudablemente se alinee con ese cambio. Y es donde Santiago está interesado en llegar en sus lectores, versículo 21. Temas del alma, del alma. ¿Cómo realmente yo cambio? Versículo 19. ¿Qué necesitaban cambiar ellos? Bueno, es notable, el versículo 19 dice, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí ya tenemos una pista de cómo ellos estaban internamente.
Versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Indirectamente lo que estaba sucediendo es que estas personas estaban enojadas, no estaban aceptando todo ese proceso que nació en Jerusalén cuando tuvieron que ser sacados de su zona de confort para cuidar sus vidas, fueron dispersados, versículo 1, capítulo 1, y no estaban aceptando eso. Probablemente estaban como los judíos anhelando Egipto todavía. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué Dios esto? Y realmente creo que estaban airados. Y la palabra ira ahí no habla de un ataque de ira, sino de una ira retenida dentro, como un estado permanente de frustración, de enojo. Una ira, podríamos decir, arraigada. Entonces, ¿cómo estaba la vida espiritual de ellos? Empantanada. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sí. Muchas veces. Muchas veces. Inclusive mi humor. Lucho muchísimo con eso. Y a veces ni me entiendo yo. Así que imagínate mi esposa. Menos. Entonces, ¿quién me puede salvar de estas cosas? ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? Algo mencionó el pastor Mariano, ¿no? Qué complejos que somos. En un sentido, anhelamos el cielo cuando nos sentimos así. Cuando ya está, listo. Por fin, terminó. Pero mientras tanto, hay que salir, y creo que Santiago nos ayuda. Ellos estaban quejosos, enojados, hablando todo el tiempo, y enojados, y las cosas no cambiaban. Y lo dice claramente, porque Dios no obra así. Versículo 20. Si estamos todo el tiempo argumentando, hablando, convencidos, por eso no escuchamos, convencidos de nuestras propias conclusiones, Dios no obra así. No obra así. Dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es el camino. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo cambio? Bueno, recibiendo la palabra de Dios con humildad y arrepentimiento. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Hermanos, yo he hablado con personas que los veía desde mis limitaciones humanas, porque no sabemos el corazón de la persona, pero hay cosas que se expresan. Y en consejería he visto personas así, enojadas, y uno piensa, ¿no? ¿Qué estará pasando dentro de esta persona? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué habla así? ¿Por qué? Autoconmiseración. Es uno de los grandes pecados que te lleva a más pecados. Es un camino así, cuesta abajo, sin freno de mano y con la caja rota. Te lleva esa sensación de que Dios te está tratando injustamente, de que los demás no te entienden y que parecería que el mundo está en contra tuya. Estás acusando indirectamente a Dios, lo que ha plantado en la mente de estas personas. Nadie diga que esto viene de Dios. Vamos a separar. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen de nuestra condición. Y he notado en ciertas personas que viven así como enojadas con la vida, ¿no? Que detrás de eso se han dado lugar a pecados groseros, vergonzosos, como una forma de aliviar emocionalmente su situación. Y el diablo los ha engañado. Porque el diablo tiene, creo que Erwin Luxer dice, el diablo tiene como una treta, un artilugio para hacerte pecar. Primero te dice, che,
estás tan firme tanto tiempo en victoria, un pecadito no te vendría mal, ¿no? Entonces ahí nos deslizamos y cuando cometés el pecado te dice, ya está, fuiste, no tenés esperanza. Segunda mentira, ya está, condenación. Y tercera mentira, y seguí así como estás. Desechando toda inmundicia. ¿Por qué Santiago dice eso? Porque el enojo indirecto, consciente o inconscientemente con Dios, te va a llevar a otros pecados que pensás que tenés el derecho de cometerlos. Y después la mentira de decir, la confesión, 1 Juan 1:9. El asunto es que 1 Juan 1:9 tiene un requisito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero no es simplemente una licencia para seguir en un patrón de pecado. 1 Juan 1:9 es justamente lo que está planteando aquí. Recibir la palabra de Dios con humildad y arrepentimiento. Humildad y arrepentimiento. Si no, quiero decirte, tu vida va a seguir exactamente igual. Y quiero hablarles directamente, estamos en un retiro, ¿no? Personas que consumen pornografía. No les voy a hacer levantar la mano. Pero ¿no te ha pasado que la consumes y después te sentís la persona más inmunda, sucia? Vas a Dios para que cambie esa sensación y luego volvés a hacer lo mismo y volvés a hacer lo mismo. ¿Cómo se sale de allí? Santiago. Santiago te va a decir cómo salir. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. ¿Cómo? Recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Porque las personas que están en ciertos vicios, atrapados, esclavizados, están en ese patrón de esclavitud, a veces pierden la esperanza. Aquí hay esperanza. La palabra de Dios es poderosa para salvar vuestras almas. Amén. Entonces, lejos de ser un predicador para traerte pesimismo a tu corazón, no, quiero animarte. Que hay esperanza, podés salir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. El pecado es poderoso, sí, es poderoso. Pero la palabra de Dios es más poderosa. Amén. Me acerco a las Escrituras como yo me acerco a Dios mismo. Porque en primer lugar ese acercamiento es relacional. Y debo venir confesando mi pecado, versículo 21. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, porque yo quiero tener comunión con Dios. Quiero tener comunión con Dios, Señor. Yo me arrepiento de todo esto y con tu ayuda, con tu poderosa palabra, me aferro a ti, me abrazo a ti. Líbrame de toda inmundicia, de toda malicia, Señor. Eso es fe, es la fe que planteó en el último sermón Mariano. No es un hombre dubitativo, es un hombre decidido. Es un hombre que no quiere más vivir así. Ya he perdido muchos años en el desierto. Ya quiero un cambio, Señor. Y estoy dispuesto a humillarme. Señor, desecho todo esto que a ti no te agrada y te quiero pedir que tu poderosa palabra salve mi alma de esto. Ya no soporto vivir así. Ese es el punto más bajo de la humildad y desde allí el Señor te levanta. Pero hay que llegar ahí. Para tener comunión con Dios debo querer estar limpio, a cuenta. ¿Cómo? Arrepintiéndome, dispuesto a desechar toda inmundicia que yo valoro. He comenzado hacer ciertas cosas que terminaron por esclavizarme. ¿Por qué? Porque las valoro. Y ahora el Señor me dice, deséchalo. La idea es de una ropa sucia. Es como tener algo inmundo. Si a mí me ponen esa remera, vamos a decir, yo
Me la sacaría así al fuego, el fogón. ¿Se dan cuenta? La idea es esa realmente, es algo, la idea de desechar toda inmundicia, habla de arrepentimiento genuino, es desechar algo que Dios no quiere. Es quitarlo de mi vida. Es nunca más, Señor. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todo mi corazón. Corto todos los puentes. Destruyo y quemo todos los puentes porque no quiero volver más ahí. Pido ayuda, todo lo que sea necesario, porque realmente, Señor, quiero tener comunión contigo. ¿Recuerdan? Santificación relacional. Ahí comienza todo. Luego, santificación interna. Dios comienza a hacer cosas en mi corazón de tal forma que comienzo ya a no apetecer esas cosas que hasta hace poco las practicaba. ¿Se dan cuenta cómo funciona la obra de Dios? Si yo no me relaciono con Dios, no voy a aborrecer las cosas que Él aborrece, por lo tanto no las voy a dejar. Voy a ser recurrente. Entonces, Santiago no está inventando nada nuevo, hermanos. Está tomando las directivas de los profetas, de todas las escrituras, para darnos un camino, un salvoconducto. Entonces, en primer lugar, con humildad y arrepentimiento. 19 al 21. En segundo lugar, con reflexión y obediencia. Hermano José, nos dirige, por favor, del 22 al 25. Reflexión y obediencia. Gracias. En aquellos días los espejos eran de muy mala calidad. Eran poco nítidos, no eran como los que tenemos hoy en la actualidad, que son rebotonazos, ¿no? En esos días eran metálicos, los historiadores dicen que eran de bronce o cobre pulido, por lo tanto eran poco oscuros. Pablo usa esa metáfora. Primera de Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo oscuramente, porque así eran los espejos. Así que en esos días los espejos eran así y está usando claramente esta realidad ilustrativa Pablo y también lo está usando Santiago. La frase mira atentamente implica inclinarse, esforzarse para intentar ver lo que está ahí. Es decir, eran tan poco claros que la forma superficial era pasar, seguir. Si uno realmente quería ver, ¿qué tenía que hacer? Parar. Tenía que encontrar el lugar, el momento, la luz, etcétera. Intentar, inclusive a veces agacharse porque eran artefactos pesados y intentar ver. Bueno, esa es la ilustración sencilla que sus lectores entendieron perfectamente. El cambio viene cuando el lector no solo oye o lee pesadamente, superficialmente, rutinariamente. Ese es nuestro mal. Por lo menos hablo de mí mismo. Pasamos por la Biblia como menciona Santiago aquí. Pasamos. Claro, no pasa nada si pasamos así. No sucede nada. Debe haber reflexión, versículo 25. El que mira atentamente a la ley perfecta. Los lectores sabían qué es lo que Santiago estaba comunicando, porque en esos espejos uno debía agacharse, debía atender, uno quería ver. Buscar tener comunión con Dios por medio de las Escrituras. Recuerden, es primeramente relacional. Luego interna y finalmente externa. Su vida es afectada
desde adentro hacia afuera. Así funciona el cambio real. Para eso debemos ser permeables, humildes, atentos y debían venir con otra actitud. Debían venir en silencio, sin ira, sin cuestionamientos. Probablemente haya personas en esta mañana así que no entienden por qué se comportan como se comportan, porque hay cosas no resueltas. Y no estoy hablando de sanidad interior, curación de los recuerdos, todo eso sabemos que es pura herejía. No estoy hablando de asuntos que no nos detuvimos justamente, no los tratamos y están sin resolver en el corazón. Puede ser una raíz de amargura, resentimiento. Yo recuerdo en una oportunidad, y no es misticismo, recuerdo en una oportunidad que yo siendo un creyente no podía relacionarme amorosamente con mi papá. Y mi papá era un buen hombre, pero el problema estaba en mí. Él no era creyente y por lo tanto yo decía, ¿qué hay en mi corazón? Y por medio de la palabra me di cuenta que yo tenía ciertos resentimientos contra mi papá. Y lo arreglé con Dios. Ni necesité hablar con él. No iba a entender aparte. Simplemente le dije a Dios, Dios, es el papá que vos me diste con todos sus defectos. No puedo echarle la culpa a mi papá que fui un drogadicto. Fui yo, Santiago. Uno es tentado de su propia responsabilidad. Arreglé ese asunto con Dios inmediatamente, no tuve que hacer terapia ni nada. Inmediatamente comencé a sentir un afecto por mi papá y mi relación con él cambió, porque la palabra de Dios es poderosa. Normalmente nosotros nos relacionamos mal con otros. ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros. En la mayoría de los casos, porque la Escritura nos dice que podemos, con la ayuda de Dios, aún amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, yo no tengo que cambiar a los demás para poder amarlos. Tengo que pedir ayuda a Dios para poder amar. Y son desafíos, claro. Hay personas que son muy difíciles de amar. Y nuestro amor no tiene que tener expectativas muy altas. Tiene que ser un amor realista. Probablemente amar a mis enemigos significa no odiarlos, y eso es amor. No pagar mal por mal. No significa que me voy a comer un asado con mis enemigos. Probablemente no suceda. Pero estas personas estaban internamente con ira y debían tratar eso. Estaban enojados. No podían estar en silencio todo el día hablando, argumentando. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, cuestionando. Reciban la palabra de Dios con humildad. Y aquí ya encontramos una actitud diferente, sumisión y Dios impartiendo poder y gracia. Porque cuando alguien se acerca en estas condiciones a Dios, todos lo sabemos, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Haya gracia. Haya gracia. La Biblia dice, no recuerdo exactamente el proverbio, que dice que como que el corazón alegre, ¿qué hace en el rostro? Eso hay que tratarlo con pinzas, porque si uno ese día está mal del hígado, uno puede sacar malas conclusiones, ¿no? Pero normalmente los proverbios son como citas generalmente, ¿no? Sucede esto. Así que no saques demasiadas conclusiones. Pero normalmente si el corazón está bien, el rostro está bien. Yo puedo entender que alguien haya nacido con un rostro que no le favorece. Yo recuerdo en una oportunidad leyendo de un alto ejecutivo que entrevistó personalmente, necesitaba cubrir un puesto y pasaron los mejores. Y eligió al menos calificado y rechazó al más calificado. Y su subalterno le preguntó, ¿y por qué si el otro estaba mejor calificado? No me gustó su cara, le dijo. Le dice, ¿pero qué culpa tiene él de esa cara? Después de los 30 años es responsable de la cara.
Hermanos, somos responsables de nuestra cara. A veces vivimos en este mundo como con una cara de que todos están mal. El problema son ustedes, de mi infelicidad. Y esa actitud llevada a la iglesia es la misma actitud del pueblo de Israel en Egipto, en el desierto. Es un murmullo que habla no tanto de los demás, sino de uno mismo. Eso es veneno que contamina primero tu corazón y luego el corazón de las personas que más amas. ¿Quiénes son? Tu familia. Tu familia va a ser contaminada si tenés esa actitud. Y luego los padres decimos, pero no sé por qué mi hijo es así. Claro. Es así porque esto es altamente contaminante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y era lo que estaba pasando aquí. ¿Pero se puede salir de esto? Claro que sí. Versículo 25. Este será bienaventurado en lo que hace. Bendecido. Santiago escribe, hermanos, como un predicador. Dicen los eruditos que les cuesta ver una estructura. Algunos la ven, otros no, pero hay algo que coincide en algunos, que es que Santiago es un predicador y escribe como predicador. Parecen como sermones, mini sermones. Pero si fuese así, entonces yo encuentro en los versículos 26 y 27 como una conclusión y una aplicación. Si fuese un mini sermón, encuentro que Santiago llega como a una conclusión aplicativa. José, ¿nos podrás leer, por favor, 26 y 27? Y allí vamos a concluir con Santiago. Bien, nosotros usamos la palabra religión despectivamente, ¿no? Pero es una palabra que deberíamos rescatar y darle el sentido correcto. Calvino usaba, y los puritanos y los antiguos usaban la religión como sinónimo de piedad o adoración al verdadero Dios. Así que nosotros le hemos dado una connotación negativa. Decimos, aquella persona es religiosa, como si fuese algo malo. Pero Santiago la está usando correctamente. Si alguno se cree religioso, la palabra religión aquí significa piedad, adoración, vida devocional. Y Santiago define en términos más de evidenciar o ilustrar el pecado en realidad, usa la adoración real, genuina, delante de Dios. Es decir, la verdadera y pura religión delante de Dios. Lo que está haciendo Santiago es invertir el cuadro y hablar del aspecto 3 de la santificación, lo externo. ¿Se dan cuenta? No está hablando en el nivel 1, la santificación relacional, sino que está poniendo sobre relieve lo externo, lo que se observa, y aparentemente hay una inferencia que era lo que no estaba sucediendo. Y él dice, en primer lugar, una religión pura delante de Dios es una sensibilidad práctica por los vulnerables. Como una sensibilidad práctica por los vulnerables. Y en segundo lugar, un rechazo del mundo. Es un tema recurrente de Santiago en toda la epístola. Habla de esta práctica de amar a los pobres. Los pobres básicamente son las viudas y los huérfanos. Y de la lengua, como usamos la lengua, habla del corazón, y del mundo, que es el sermón que vamos a escuchar mañana para concluir del pastor Mariano, el mundo. ¿Cuánto vivían los hombres en esos días, en el primer siglo? Promedio. 40 años, dicen los historiadores. 40 años era el promedio de vida, no estaban las medicinas que hay hoy en día, había una cantidad de bacterias y enfermedades, etc. Morían en ese promedio, por lo tanto quedaban muchas viudas y muchos
hijos, huérfanos. Entonces, la iglesia tenía responsabilidad, por eso Pablo tiene que clasificar, bueno, no podemos sostener a todas las viudas más jóvenes, cásense, está todo un sistema cultural que las viudas no tenían acceso a las fuentes laborales, bueno, hay todo un asunto ahí de contexto cultural que no vale la pena ahora, pero había muchas viudas y huérfanos en ese tiempo en la iglesia. Y de alguna forma el mensaje aquí, la insensibilidad de la iglesia para con estas personas estaba mostrando algo más profundo. Es decir, el escritor no está de alguna forma tratando la justicia social, nada de eso. Si está tratando de algo ni siquiera está exhortándolos a hacer un departamento de misericordia que la iglesia, por la gracia del Señor, tiene, que eso está bien. No, está hablando de lo que se manifestaba externamente, que reflejaba algo interno. ¿Qué era? Una insensibilidad por los más vulnerables, las viudas y los huérfanos. Muchas necesidades sin atender. ¿Y por qué? Porque la gente estaba ensimismada. Tuvimos que salir de Jerusalén. Yo en Jerusalén tenía una casa de 2 pisos, con pileta. Mira ahora acá, situaciones normales. Mira ahora yo en Jerusalén tenía un trabajo, subgerente del banco ahí de Tel Aviv, o qué sé yo dónde, y mira ahora yo estoy trabajando lavando copas para un gentil, qué sé yo, no sé. Y así todo era. Ensimismados, cuando alguien está ensimismado, pierde de vista al prójimo. Nos pasa así, ¿es así o no? Ahora, ¿se imaginan toda la iglesia ensimismada? Poner plata en movimiento, ahí lo dijo bien. Poner plata en movimiento en las viudas y los huérfanos. Hay una frase que dice así: si todos fuesen como yo soy, ¿cómo sería mi iglesia? Como el gato de anoche. Si todos fuesen como yo soy, ¿cómo sería la iglesia? Bueno, por eso la iglesia hay diversidad y es maravillosa, ¿no? Pero la realidad es que lo que estaba sucediendo aquí es que ellos estaban ensimismados, nostálgicos, quejosos, amargados, culpando a Dios de todo, y Santiago está exponiéndolos. Este comportamiento, observen, está relacionado con algo en el corazón, en el alma. Y termina su argumento en lo visible, pero para llamar la atención a lo más importante, a lo invisible, a lo interno. El problema era que personas se consideraban muy piadosas, pero no tenían control de la lengua. ¿Qué dice Santiago? Si alguien no puede controlar su lengua, es inmaduro. Pero también dijo que nadie puede controlar totalmente la lengua. Es nuestra realidad, ¿no? Siempre estamos metiendo la pata. Pero si alguien, como un estilo de vida continuo, está lastimando, diciendo cosas que no debe decir, saliéndose del lugar, todo el tiempo, eso está mostrando un problema severo en el corazón. Y es lo que está marcando Santiago. Y eran muy insensibles a los necesitados. Entonces, básicamente la conclusión de Santiago es: necesitan un cambio desde adentro. Necesitan ir a las Escrituras, no de forma superficial, sino relacional. Necesito encontrarme con Dios íntimamente. En segundo lugar, si yo me encuentro íntimamente con Dios en las Escrituras, mi santificación interna va a ser una realidad. Y eso me va a animar, porque veré cambios profundos en mi corazón, que ya no tenía esperanza que esto podía cambiar. Bueno, Dios lo está haciendo, pero lo está haciendo. Y en santificación externa, yo voy a actuar más como Dios es. Se va a manifestar ¿cómo? Teniendo sensibilidad por los demás. Venir
en una correcta relación con Dios por medio de las Escrituras para ser librado. ¿Cómo? Con humildad y arrepentimiento, con reflexión en la palabra, reflexión teológica, y una determinación en el Señor a obedecerle.